Hola, muy buenas, bienvenidos a otra crítica, review, análisis de película versus película, pero esta vez vamos a hacer un cambio en el programa, este programa de cine. Vamos a hacer ahora análisis, críticas y reviews de a veces solo una película, como es el caso de este vídeo. Porque quiero que también disfrutéis de películas en las que a lo mejor no pueden competir o no son tan igualitarias películas contra otras películas, como por ejemplo El Planeta de los Simios contra el remake del Planeta de los Simios, cosas así, ¿no? Por eso vamos a hacer también, si nos importa, películas en solitario, análisis de películas que yo creo que va a estar igual de divertido e igual de interesante. Vamos a hablar esta vez de una película que ya había visto de más pequeño. Me acuerdo que tenía 16 años cuando la vi, ahora tengo 19. Y es una película que la he vuelto a ver y me parece interesantísima, súper entretenida y una gran película. Estoy hablando de la película Entrevista con el vampiro, Interview with the Vampire, de 1994, dirigida por Neil Jordan. Bien, vamos a hacer una cosa, voy a hablar de las características principales de la película, hablar lo que me parece de la película, y luego nos pasamos directamente a los spoilers, por si alguna persona no ha visto esta película y pues desea que no le comente nada de la película, en plan para que no, cuando la vea ya no sepa el argumento o el final de la película o sucesos que ocurren en esta cinta y que son de suma importancia y que si te los cuentan pues dices, pues vaya mierda, ya me lo has contado, ¿no? Bien, Entrevista con el vampiro. Es una película, ¿vale? Que está basada en una novela, en un libro del mismo título, de Entrevista con el vampiro, escrita por la mujer y escritora Anne Rice en 1976. ¿Cómo podríamos saber que 20 años después, cerca de 20 años después, 18 años para ser exactos, este libro iba a formar parte del mundo de Hollywood con una película que es muy famosa y además que agrada a todo el público que la ve? Por supuesto, hay diferencias de opiniones, hay gente que dice que esta película es un rollo, hay gente que dice que esta película es una mierda, hay gente que dice que... bueno, opiniones para todo el mundo, pero por ejemplo, solamente os digo que todos los críticos de cine que la vieron en su tiempo la alabaron, o sea, dijeron que era una película espectacular. Pero fijaos bien, el mundo de los vampiros ha estado desde pues principios de cinematográficos, 1940, 50, 60, los 70, ha estado inmerso en el cine con El Conde Drácula, con películas. El vampiro es un personaje que atrae al público. Es un personaje legendario, los chupasangres, que tienen el poder de la inmortalidad, tienen poderes sobrenaturales, son como muy... normalmente los ponen siempre como muy aristocráticos, muy refinados, los vampiros, criaturas de la noche, alimentándose de víctimas, chupándoles la sangre en el cuello o en el brazo, convirtiéndoles en vampiros, durmiendo en ataúdes, clavándoles estacas, ocultándose de la luz del sol. Todo eso son criaturas que, como por ejemplo también el hombre lobo, la momia, Frankenstein, todas esas criaturas se han vuelto famosísimas en la historia del cine y provienen de libros, sobre todo provienen de libros. Tenemos por ejemplo Drácula de Bram Stoker, que es una obra maestra. Bram Stoker también fue llevado al cine con la película del mismo título, Drácula de Bram Stoker. O sea, todo Drácula, vampiros, todo ese rollo ha ido evolucionando en el cine de una forma sobrenatural, porque por ejemplo tenemos ahora estas películas de la saga Underworld, de vampiros contra licántropos. Tenemos por ejemplo la saga Crepúsculo, de basada sobre todo en el amor de un vampiro y de una mortal. Todo ese rollo de los vampiros está inmerso en Hollywood.
Y por supuesto en 1994 sacaron a la luz Entrevista con el vampiro. Tenemos que hablar sobre todo que esta película me encanta. Ya os digo, la vi con 16 años y luego la he visto con 19 y me ha vuelto a encantar. ¿Por qué? Es una película que te motiva a seguir viéndola. Te entretiene, dura 2 horas la película y la película te entretiene, te mantiene pegado en el asiento porque sobre todo los diálogos, lo más importante, mira, yo pienso que lo más importante de esta película es la historia, es el guión, cómo está reflejado en el libro de Anne Rice y cómo está reflejado en la pantalla, cómo está hecho, que para mí está espectacularmente hecho bien. No es una película que tenga mucha acción de matar, de vampiros contra vampiros, como por ejemplo tenemos en Underworld o Crepúsculo, no. Es una película de hablar, es una historia de cómo los vampiros, o la historia de los personajes, que luego lo contaré en la sección de spoilers, viven con la maldición de la inmortalidad. Viven con la maldición de no morir nunca, de ser siempre jóvenes, de no poder ver la luz del sol, de tener que estar siempre alimentándose y escondiéndose a veces de lo que son, en lo que se han convertido. Por eso, yo creo que Entrevista con el vampiro funcionó. Es una película que costó $60 millones, 60 millones, o sea, es una superproducción de Hollywood, porque 60 millones no es calderilla, y recaudó $222 millones, o sea, es un impacto cinematográfico mundial. Entrevista con el vampiro. Y a lo mejor, cuando lo estaban haciendo, los directores y los actores y todo el equipo decían, ¿estamos seguros de lo que estamos haciendo? ¿Estamos seguros de que esta película va a ser rentable? Porque es una película que nos jugamos mucho. No es, por ejemplo, en plan Crepúsculo, que haya amor y que haya acción y que hagan que las chicas se vuelvan locas. Eso será otro punto que hablaremos luego. Como os iba diciendo, está interpretada por... Aquí le tenéis al reparto en esta imagen. Un reparto que está bien elegido por varios motivos. No tenemos, fijaos una cosa, yo creo que esta es una película sobre todo teatral. Es una película que los diálogos, los movimientos son de puro teatro. Si os veis reflejados en los personajes, las caras y sus vidas, están contando sus vidas de forma teatral, viviendo ese momento de forma dramática, como tenemos en obras de teatro normales y corrientes. Es como una telenovela. Fijaos, porque no tenemos actores de la talla, por ejemplo, de Anthony Hopkins, de actores británicos, ¿no? De puro teatro Shakespeare, de que han estudiado Shakespeare y saben cómo interpretar ese tipo de personajes, vampiros, aristócratas, así con esos movimientos, con ese arte, con ese... No, con esa manera de hablar, porque en esta película hay muchos diálogos que son de camelar, de ganarse al otro personaje hablando con diálogos, de convencer, de someter hablando, ¿no? Y eso es lo que vemos, por ejemplo, como estaba diciendo, tenemos reparto. No tenemos un reparto demasiado estelar en aquella época. El único papel estelar que vemos es el de Tom Cruise. Estamos hablando de 1994, no ahora mismo del 2014. Estamos hablando de que Tom Cruise es yo creo que el único actor que tenía más carrera en Hollywood. Porque, por ejemplo, tenemos en películas como Top Gun, le tenemos en películas como Nacido el 4 de julio, como Cocktail, películas de acción, de comedia romántica, dramática. Él ya había hecho sus pinitos en Hollywood desde bastante joven, ¿no? Tenemos a Ricky Business, tenemos varias películas de él y él ya era famoso. Y por cierto, el director no quería a Tom Cruise para esta película. Quería al malo de Blade Runner. Sabéis ya, ese replicante, ¿no? Quería al villano de Blade Runner. Pero vamos a pensar un momento. ¿Por qué cogieron a Tom Cruise? Ahora continuaremos. Tenemos luego a Brad Pitt. Brad Pitt no tenía una carrera hollywoodiense estelar. Era 1994, era un chaval, acababa de hacer Thelma y Louise, si no me equivoco, o era de la misma época. O sea, películas que
le daban a conocer. No, por ejemplo, le conocemos ahora como con Troya, como con Señor y Señora Smith, con Ocean's Eleven, con Guerra Mundial Z. No, él era joven y este papel yo creo que es el que le dio el salto a Hollywood. Y lo mismo digo con Antonio Banderas. Antonio Banderas, que para mí lo hace espectacular en esta película, es un actor que venía de probar suerte a Hollywood desde España. Hizo The Mambo Kings, Filadelfia y otras peliculillas así, pero le tocó hacer esta película, Entrevista con el vampiro, haciendo de un personaje que yo creo que es el mejor personaje que ha hecho en su carrera de Hollywood, porque hace de el personaje de Armand, es un personaje francés, un vampiro, y hasta, porque sabéis que Antonio Banderas se dobla a sí mismo en las películas muchas veces, pues hasta aquí le queda bien. Es la primera vez que veo a Antonio Banderas doblándose y que le queda bien su doblaje, pero es que ponen unas caras, ponen unos gestos los personajes. Y no hablemos de ahora de que tenemos que hablar de Kristen Dunst. Kristen Dunst aquí tenía como 10 añitos. E hizo una película, Entrevista con el vampiro, que yo me quedo alucinado, porque con 10 años, por ahí, aprenderte esos diálogos y esos gestos que tienes, y esos gestos, ese brote de locura que le da a veces al personaje, que tienes que hacer, yo creo que es magnífico, porque ¿cómo narices haces que una niña de 10 años se meta en un proyecto como Entrevista con el vampiro y que le salga bien esos gestos que le pide el director, esos gritos que pega, esos diálogos? Aprenderse esos diálogos son muy difíciles, porque estamos hablando de que Entrevista con el vampiro se trata de la historia que empieza en 1791. Entonces sabemos que en esa época hablaban de diferente forma, hablaban con un lenguaje más sofisticado en la aristocracia. Entonces es muy difícil que una niña así tenga que aprenderse esos diálogos. En el libro, Kristen Dunst, el personaje de Kristen Dunst, que se llama Claudia, tiene 5 o 6 años. Y entonces dijo el director, pero ¿cómo narices voy a conseguir una niña de 5 o 6 años que diga todos esos diálogos que dice? Todas esas interpretaciones que tiene que hacer. Es imposible. Lógico que cogieran a Kristen Dunst, que tenía 10 añitos. Bien. Eso es lo que yo opino. Ahora digo que bueno, sí, tenemos luego a Christian Slater, que hace de Molloy, el periodista que entrevista a Brad Pitt en la película. Pero a mí Christian Slater me da miedo, o sea, me da miedo. Si lo veis en la foto es que me da miedo, parece un vampiro de verdad y todo, pero bueno. Christian Slater ha tenido una carrera así, ha participado en películas con John Travolta, ha hecho El Hombre Invisible 2... Bueno, ¿qué queréis que os diga de Christian Slater? Luego tenemos también la talla de Stephen Rea, que hace de Santiago, que ya había participado con Neil Jordan en otras películas, que fue Neil Jordan el ganador del Oscar a Mejor Guión por The Crying Games, Juegos de Lágrimas, en 1992, y que por eso ya le tenían como referencia a este director irlandés para hacer la película de Entrevista con el vampiro, ¿no? Bien. Hemos hablado de lo que me parece, de los personajes, de los actores, una talla de actores jóvenes. Fijaos bien, no son actores jóvenes, son actores como los de Crepúsculo perfectamente, pero es la forma de actuar, es la forma de contar una historia, es de cómo hacían películas antes, películas buenas, películas que te motivaban a ver cine, películas en las que los actores ponían todo su empeño, ponían la carne en el asador, y eso es lo que refleja esta película, porque esta película no tiene acción, tiene una historia y unos personajes y unos actores que lo hacen divinamente bien, ¿vale? Eso es lo que yo quiero reflejar con esta review. Y ahora vamos a pasar a hablar más de la película, pero esta vez con spoilers. Spoilers y spoilers. Si no queréis viendo esta review, pues esta review llevamos 14 minutitos de review, pues si no queréis seguir viéndola, pues ya os digo mis impresiones. Yo os aconsejo que la veáis. Os aconsejo que veáis la película y si queréis pues luego continuáis viendo esta review. Pero ahora tengo que seguir porque esta película tiene spoilers y diferencias con el libro y me gustaría que el mundo lo supiese con esta review. Vamos a ello. La película trata de un vampiro, Brad Pitt, que se llama Louis, es un vampiro originario de Nueva Orleans, de 1791, y la película empieza directamente en 1994. O bueno, por la época, nuestra época más o menos, los 90 o por los 80, digamos. Finales de los 80, principios de los 90.
Y entonces pues empieza la película con el entrevistador, que es Christian Slater. Y pues dice, me has estado siguiendo, no sé qué, dices que eres un vampiro, no te creo, no sé qué, vamos a empezar, ¿quieres que yo te grabe tu historia y luego a lo mejor la publique? No entiendo esto, no sé qué, no se lo cree, hasta que Brad Pitt le enseña finalmente que es un vampiro. Christian Slater se queda ahí abominado, empieza a joder, y entonces es cuando empieza la historia. Brad Pitt, el personaje Louis, vivía en 1791 en Nueva Orleans, había perdido a su mujer y a su hijo, tenía una gran casa, esclavos, trabajando sus tierras, o sea, era un chico rico, tenía 24 años de edad, empieza diciendo que tenía 24 años de edad. Entonces pues él quería morir, quería perder todo su dinero, sin su mujer y su hijo no es nada, estaba triste, desolado, y entonces pues deseaba la muerte. Y entonces aquí es cuando aparece Lestat, el personaje que interpreta Tom Cruise, que lo hace estupendamente, para mí es el mejor personaje y el mejor actor de esta película, de cómo lo hace y cómo hace de villano, y le convierte en vampiro. Pero lo buenísimo de esta película es que dice que le da a elegir. Él le chupa la sangre, le causa dolor y le da a elegir, dice, te voy a dar la elección que yo no tuve. ¿Quieres que te convierta en vampiro o quieres que te deje morir? Convertirte en vampiro será vivir la inmortalidad, ser libre, como un pájaro, no morir nunca, ser joven toda la vida. Eso es lo que yo creo que en esta película refleja muy bien, y que en una entrevista Antonio Banderas lo dijo claramente. Esta película ha funcionado y ha recaudado tanto porque es un juego de la mente, de decir, el poder de la inmortalidad, el poder de alcanzar la inmortalidad del ser humano, de no morir nunca, ser joven eternamente y poder vivir todos los tiempos, todas las eras de la civilización humana y ser siempre joven y vivir para siempre. Eso es lo que dijo Antonio Banderas y yo creo que tiene mucha razón. Entonces, bueno, pues Lestat convierte a Brad Pitt. Brad Pitt es vampiro, le enseña todos los trucos para ser vampiro, cómo alimentarse, lo de la luz del sol, lo de los ataúdes. Fijaos una cosa, en esta película, cuando está entrevistándole a Brad Pitt le dice, pero y eso de las estacas y los crucifijos, ¿es verdad? No sé qué. Y Brad Pitt se ríe de él diciendo, son locuras de escritores que intentaron hacerse famosos a costa de los vampiros, de que se inventan cosas de los vampiros que no existen. O sea, fijaos qué movida, porque está todo bien hecho. O sea, es en plan de, pero ¿y si te cojo un crucifijo ahora mismo te mata? Dice, puedes intentarlo, pero ya te digo que esos son cuentos de hadas, cuentos que escriben en los libros que no tienen nada que ver. Eso sí, el sol y los ataúdes sí tenemos que dormir en ellos porque nos pueden matar. Es fantástico porque una estaca o un crucifijo es lo que siempre vemos que mata a los vampiros. Una estaca en el corazón es lo que vemos que destruye un vampiro. Pues en esta película no. En esta película tienen como una chorrada diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¿Estacas de qué? ¿Estacas de qué? Eso lo hacen en Drácula, en el libro de Drácula y en las peliculitas de Drácula. Eso está muy bien porque refleja que es como una obra independiente de vampiros, una obra que se cree lo que es en sí misma, que mantiene su poder, que mantiene su reflejo, diciendo, entrevista con el vampiro es esto y no es Drácula ni son restos de vampiros normales y corrientes, como por ejemplo en Underworld, que con una estaca o con balas de plata matas a vampiros y a licántropos, lo que sea. Bien, pues entonces Brad Pitt ve que ser vampiro es una mierda, básicamente. Ve que ser vampiro es una maldición, maldice, se enfada con Tom Cruise mucho, con Lestat, porque le ha dado la vida del infierno y tal. No quiere alimentarse de humanos, se va alimentando de ratas, de animales, chupando la sangre de los animales. Y entonces entra en juego Kristen Dunst, que por el hambre que tiene Brad Pitt en un momento dado, muerde a Kristen Dunst, a la niña Claudia, que tiene 10 años o así, y la convierte en vampiro. Entonces Tom Cruise dice, pues ahora tenemos una familia. Somos Brad Pitt, Tom Cruise y Kristen Dunst, Claudia, Lestat y Louis. Vamos a ser una familia, unos vampiros, una comunidad, vamos a comenzar una comunidad de vampiros. Nosotros tres estaremos la mar de a gusto, y entonces ves cómo comienzan a vivir ellos en plan de aventuras, en plan de viajes, de locuras de cazar, personas. Pero hija puta, la Kristen Dunst aquí hace un papel, Claudia, es mala de cojones.
O sea, es una villana, pero que es mala, es peor que el Lestat incluso, o sea, chupando ahí a la gente ahí, lo siento. Por ejemplo, le quiere una muñeca de porcelana, va a una tienda y dice, no te puedo vender esta muñeca porque es demasiado pequeña, tienes que venir con tu papá o con tu mamá. Y se ve luego la cámara como ha matado al tío, le ha desangrado y se lleva la muñeca de porcelana y ella ahí tan sonriente ahí. Da terror esa niña porque es una niña que nunca va a crecer, es una niña que tiene cara de vampiro mala, así lo hace muy bien, es que lo hace genial esa niña. Es lo que refleja en esta película, los vampiros. Bueno, total, luego la niña también se cabrea, se enfada como Brad Pitt porque dice que la ha condenado, porque ella ve a mujeres jóvenes y guapas así, desnudas en alguna vez que las pilla en la ducha y cosas así, y dice, joder, yo quiero ser como esta mujer, porque yo nunca voy a crecer, porque yo nunca voy a poder tener sexo con otros hombres, porque yo nunca voy a poder besar a otros hombres, que me toquen, que ella lo dice así, ella desea esa juventud, ese deseo de la mujer. Y entonces pues Tom Cruise le dice, cállate, eres una niña caprichosa, quieres todo para ti, no sé qué, se enfada. Y con Brad Pitt, que ya tenía así riña a Tom Cruise, pues como que le intentan matar. Le intentan matar, le queman y tal, y abandonan y se van a Europa. Dejan Nueva Orleans y se van a Europa en 1800 y pico. Entonces ya habían pasado, fijaos, 100 años de ser vampiros, de vivir juntos, o sea, pasa muchísimo tiempo en esta película. Fijaos, desde 1791 hasta 1994, o sea, flipante. Entonces van al antiguo mundo, van a Europa, viajan por Italia, Transilvania, buscando a más vampiros de los suyos, ¿no? Y todo es mentira, no ven más vampiros. Y entonces es cuando conocen en París, en la vieja París, al personaje de Antonio Banderas, Armand, que es un vampiro renegado, es un vampiro que está, digamos, exiliado, es un vampiro que vive en un teatro, hace obras de teatro con su grupo de vampiros, en las catacumbas, viven como en sótanos para que no les pille la luz del sol, como lo refleja muy bien en la película Brad Pitt. Son vampiros fingiendo ser humanos, haciendo de vampiros. Fijaos qué frase. El personaje de Antonio Banderas me encanta. Me encanta, es que me quedo embobado viéndole las caras que pone, las caras que refleja en sus ojos, esas lentillas que le... Pero es que no le hace falta ni lentillas, porque a Brad Pitt le ponen lentillas, pero a Antonio Banderas no, porque tiene unos ojos tan marrones, claritos, que reflejan con los colmillos, reflejan que es un vampiro así pálido. Ahí sus formas de vestir, las vestimentas, me encanta. Y entonces le dice a Antonio Banderas pues que se quede con Brad Pitt, porque ven que tienen cosas en común y que se quede con Brad Pitt. Y Brad Pitt le dice que nunca abandonaría a Claudia, a la niña, que nunca se iría, que ella es su compañera y que quedase con ella. Entonces Antonio Banderas pues organiza un plan para matar a Claudia, que parezca un accidente, que lo han matado a otros vampiros, y entonces pues que Brad Pitt descubra pues que debe quedarse con Antonio Banderas. Cuando... Spoilers, ya os lo advertí. Cuando matan a Claudia, la encierran en un agujero con muchísimos agujeros en la parte de arriba para que le dé el sol y se muere, porque a los vampiros les matas con la luz del sol. Brad Pitt enloquece y se venga de todos los demás vampiros quemando el teatro de Antonio Banderas y tal. Y Antonio Banderas pues dice, bueno, que parece que ha descubierto así el plan, se ha vengado. Y dice, bueno, pues voy a hacer como que yo soy bueno y como que le he intentado salvar. Y entonces pues Brad Pitt le descubre y descubre que él fue el que intentó que se quedara con él y mató a Claudia, ordenó la muerte de Claudia. Entonces vemos que Antonio Banderas es un personaje malvado, pero de una forma espectacular, cómo planea. Entonces, pues después de eso Brad Pitt sigue vagando él solo por el mundo ya, sin Claudia, sin Lestat, sin Antonio Banderas, por todo el mundo, hasta que llega a nuestra época, ¿no? A 1994. Fijaos, hay una cosa que me encanta de esta película. Bueno, ahora lo cuento. Llegan hasta el momento de Christian Slater, y después Christian Slater, el personaje, se queda alucinado de toda la aventura, toda la historia que le ha contado del vampiro. Y entonces dice, quiero que me conviertas, quiero sentir lo que yo siento, lo que tú sientes, vivir, ser joven así, es una historia apasionante. Y Brad Pitt siempre está como diciendo, de verdad, Brad Pitt es un personaje muy atormentado, ahora lo contaremos. Y entonces pues se va Brad Pitt, se cabrea con Christian Slater, se va. Christian Slater
está conduciendo y de repente aparece Lestat. Muerde a Christian Slater y dejan un final apasionante y abierto que dice, cuando muere a Christian Slater, te voy a dar la opción que yo no tuve de elegir. Y entonces es cuando se corta la película, como que final abierto de que a lo mejor a Christian Slater le convierte en vampiro y le toma como un nuevo compañero, ¿no? Y es el fin de la película. Ahora vamos a hablar de cosas de la película. Curiosidades. Esta película, en el momento en el que Brad Pitt ya ha abandonado al Lestat, a Armand y a Claudia, que ha muerto, pues dice que después de 300 años, por fin gracias a un invento y una máquina milagrosa, pude volver a ver el sol por primera vez en 300 años. Y esa máquina es el cine. Él se va al cine y ve películas, y cuando sale el sol en las películas, él se queda embobado diciendo, oh, puedo ver el sol y sin que me mate. Y salen películas como Nosferatu, salen películas como Lo que viento se llevó, salen películas como Superman. O sea, es un reflejo de como darle, como hace Neil Jordan, darle al cine como un tributo en esta película, como diciendo, oh, mirad qué grandes clásicos y que un vampiro pueda disfrutar de ellos. Yo creo que es un gran tributo al cine en general. Y encima con grandes clásicos, Nosferatu, Superman, de ciencia ficción, una era de ciencia ficción, Lo que el viento se llevó, ¿quién no conoce esa película? Entonces, eso me parece fantástico. Mirad, esta película estuvo nominada a Oscars por vestuario, porque tiene un vestuario. Tenemos que hablar de su vestuario. Es un vestuario flipante. Es una superproducción en la que vemos varias épocas. Primero estamos en 1791, en la colonia española de Nueva Orleans y francesa y tal. Y luego pues vemos cómo, ya dicen, pasan los años y vemos cómo los barcos de vela son sustituidos por los de vapor. Y entonces vemos los barcos de vapor, vemos a la gente andando con vestuarios diferentes, como estos tipos de vestuarios de Guns of New York, así con los gorros así de copa alta, con sus bastones, con la aristocracia, con... Eso me gusta mucho. Vemos, por ejemplo, que luego van al viejo mundo, a París, y vemos cómo visten, cómo va Armand, cómo va Antonio Banderas vestido, cómo son los teatros de la época. Refleja muchas cosas en la película. Reflejan cosas del teatro, la vida cotidiana en esa época, la vida cotidiana en otra época, la vida cotidiana en otra época. Y luego nos vemos reflejados de cómo el vampiro ha viajado por todos esos años, solo, incomprendido, diciendo que es una maldición tener la inmortalidad, es una maldición tener que estar así siempre, tener que estar alimentándome de personas humanas, nunca envejecer, nunca encontrar el amor, porque sabes que aunque encuentres el amor luego, ella será vieja y tú seguirás joven. Es una pasada de película, porque ese es el lema de la película, el tema de la inmortalidad, la maldición de la mortalidad. Cuando Brad Pitt le dice a Tom Cruise, me has condenado al infierno, dice Tom Cruise, yo no conozco el infierno, Dios mata indiscriminadamente y nosotros hacemos lo mismo. Como diciendo Tom Cruise, es que es normal lo que hacemos, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Mucha gente muere de peste en esa época, nosotros nos cargamos a 3 o 4 para alimentarnos. 3 o 4 a la semana, 3 o 4 a los 4 días, tal y cual. Y a Brad Pitt eso le parece mal porque es quitar vidas humanas. Es quitar vidas humanas. Y encima, convertirles en algunos en vampiros le parece peor porque es condenarles al fuego eterno, a una vida de mierda. Bien. Personajes. Yo pienso que el mejor personaje que aquí interpreta, ya lo he dicho antes, es Tom Cruise. ¿Por qué? Por su carisma, por cómo hace de villano, por las caras que pone, por los diálogos y la forma de hablar que tiene. Porque esta película, aparte de en inglés, tiene un doblaje excepcional. Es, ya lo he dicho, el primer doblaje en que ve a Antonio Banderas haciendo un personaje que es la hostia y que se dobla de puta madre. Así tengo que decirlo. He hablado del vestuario. La música es impresionante. Cómo te motiva, porque cada vez que cambian de época, la música cambia. Y eso es muy bueno. Empezamos con música de piano y luego acabamos en el final de la película con música así ya de nuestra época, marchosa así y tal, de pop rock.
O sea, eso es muy bueno. La escena en la que tocan el piano, porque claro, no hacen otra cosa que aprender piano, a tocar el piano. Llevan tocando el piano cientos de años. Entonces, saben tocar el piano. Me encanta esa escena porque es como decir, wow, las imágenes de Tom Cruise como vampiro así, con ese sombrero, ese vestido, ese bastón, esa cara, esos peinados rubios y largos, como... Claro, porque el vampiro es como el ideal, la belleza. Es la belleza, el ser siempre joven, y así lo reflejan. Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, son actores en esa época guapos de Hollywood. Jóvenes y guapos. Y eso lo refleja muy bien en esta película. Kristen Dunst, una jovencita, una carilla así que tiene de guapa, de niña guapa, de porcelana. Es perfecta. Bueno, para ir terminando vamos a hablar de curiosidades de la película, por ejemplo, que quitan del libro. Porque yo creo que así da más juego a la película, que a lo mejor se hace más pesado en el libro. Brad Pitt, en el libro, se le muere su hermano. Y aquí se le muere su hijo y su esposa. Da más pie a intentar suicidarse porque se ha muerto tu hija y tu esposa y te has quedado sin nadie y te has quedado solo con un montón de dinero y no tienes con quién disfrutarlo. Creo que queda mejor así que con tu hermano. Lestat, en el libro, se le ve claramente a un padre que tiene que es ciego. Su padre es ciego. En la película lo omiten. Antonio Banderas y Lestat, en el libro se conocen y tienen escenas juntos en el libro. En la película se conocen pero no tienen escenas juntas. La película. Lo que os he dicho, Kristen Dunst en la película tiene 10 años y en el libro tiene como 5 o 6. Pero claro, es imposible hacer que un niño de 5 o 6 años se aprenda todos esos diálogos de memoria. Eso también lo he dicho antes y me parece muy bueno. Disculpad que beba un poquito de zumo porque es que tengo la garganta de hablar de... Por eso mismo, lo que importa de esta película es la historia, los personajes y lo que quieres contar al espectador. Una película que trata sobre la inmortalidad con unos personajes vampiros impresionantes, actores de lujo, de primera talla que ahora son superestrellas de Hollywood, y una historia, la historia de unos vampiros intentando sobrevivir época tras época en un mundo en el que ellos saben que no van a morir, en un mundo en el que son incomprendidos y en el que tienen que estar alimentándose de gente e intentando sobrevivir. Bueno, estas han sido mis impresiones de Entrevista con el vampiro, Interview with the Vampire, de 1994. Espero que os haya gustado, pulgares para arriba si os ha molado mucho, comentad esta película porque esta película es muy buena y merece comentarios. Y ya os digo, muchísimas gracias por ver otra vez este vídeo. Espero que os haya gustado que haya hecho una review solo de una película también. Así vamos cambiando de un poquito de temática en el canal y demás. Bueno, pues os dejo y próximamente tendréis más reviews. Adiós, hasta luego.